Bien, entonces, para el día de hoy, continuando con el cronograma que tenemos de actividades dentro del desarrollo de este programa de formación, tenemos lo siguiente. Avanzamos en otra actividad de aprendizaje, en la última correspondiente a este resultado, que es solucionar planteamientos aplicando el concepto de arreglos, vectores y matrices. Para esta semana tenemos dos evidencias que son las que se van a desarrollar. Como ustedes saben, en la guía de aprendizaje tenemos nosotros la descripción de cuál es la información que nosotros vamos a relacionar para poder hacer el desarrollo de esas evidencias y cumplir con las actividades que tenemos para la semana. Sí, así como los elementos en donde se agrega esa información y los documentos que nosotros debemos revisar o leer para, para aprender sobre este tema, ¿no? Recuerden que la sesión es información complementaria relacionada a ese estudio de estos temas que se están relacionando. Entonces, para esta semana tenemos esta actividad de aprendizaje que se llama solucionar planteamientos aplicando el concepto de arreglos, vectores y matrices. Esta ya se centra en una inducción a lenguajes de programación. Van a aprender algo básico de sintaxis, abordando conceptos básicos, características de lenguajes y sus tipos y el proceso de estación. Luego se identifica los tipos de datos, operadores, comentarios, expresiones admitidas por el lenguaje de programación seleccionado. Finalmente se repasa cada una de las estructuras de control y se incluyen adicionalmente las estructuras de datos, tipos vector y matriz. Entonces, para esto se relaciona un documento adicional que se llama Programación y Algoritmia Básica. Ese documento lo tenemos en la plataforma, que es el que ustedes deben seguir, y aquí tenemos nosotros entonces la descripción de las evidencias a presentar esta semana. La primera evidencia se llama Bases teóricas de estructuras de almacenamiento de memoria. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos básicos relacionados con los lenguajes de programación, entornos de codificación e instalación y la sintaxis del lenguaje JavaScript. Para su desarrollo es importante que la lectura del componente formativo sea desarrollada y a partir de eso entonces elaborar un documento en el cual se registren los siguientes elementos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los lenguajes compilados e interpretados? ¿Cuáles son las características principales de JavaScript? Tipos de datos primitivos y el uso de JavaScript, operadores con JavaScript. Apoye todas las argumentaciones con imágenes ilustrativas y no olvide referenciar las fuentes de información utilizadas. Lineamientos para entregar la evidencia. Entonces sería el documento con información solicitada en formato PDF y este se debe agregar entonces en este espacio que tenemos nosotros en la plataforma. La segunda evidencia es resolución de problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento. En esta actividad se deberá aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del componente formativo para dar solución a problemas utilizando todas las estructuras de control requeridas y el lenguaje JavaScript. Utilizando el lenguaje JavaScript, desarrollar un programa que dé solución a los siguientes problemas. Uno, desarrollar un programa que permita calcular el área perímetro de las figuras según la siguiente tabla. Entonces aquí está. Las fórmulas, el perímetro y el área, cómo se calcula. Desarrolle un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas en un vector de enteros y luego determinar la cantidad de personas que son menores de edad, mayores de edad, cuántos adultos mayores, la edad más baja, la edad más alta y el promedio de edades ingresadas. Para el ejercicio anterior, suponga que un adulto mayor debe tener una edad igual o superior a 60. Para validar cada ingreso, que los valores estén en un rango entre 1 y 120 años. En caso de error, deberá notificar y solicitar un nuevo valor. Escriba un programa que lea dos vectores de números enteros ordenados ascendentemente y luego produzca la lista ordenada de la mezcla de los dos. Por ejemplo, si los dos arreglos tienen los números 1, 3, 6, 9, 17 y 2, 10, 17, 10 y 17, respectivamente, los números en la pantalla deben ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 17. Límite de vectores a un tamaño de 5 y debe validar cada ingreso que realmente esté ingresando los datos de forma ascendente. La otra, una emisora que presenta diferentes
con presencia en diferentes ciudades, desea conocer el rating de canciones y cantantes más escuchados en el semestre del año. Por lo tanto, se ha pedido a los aprendices del SENA desarrollar una solución que permita conocer la respuesta de 6 personas con relación a sus gustos musicales con fines administrativos y realizar una rifa entre las personas encuestadas. La emisora desea poder registrar de las personas entrevistadas el nombre, el número de identificación, la fecha de nacimiento, correo electrónico, ciudad, ciudad de residencia, de origen. Además, se deberá poder almacenar el artista y el título de hasta 3 canciones favoritas de cada una de las personas que se ingrese. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere dar la solución, se sugiere que la solución deberá mostrar un menú que permita las siguientes opciones: agregar a una persona con los datos de la lista anterior y mostrar la información personal de la persona particular por medio de la posición del vector. Elementos a tener en cuenta: cada problema se debe solucionar utilizando el lenguaje JavaScript. Si bien muchas formas posibles, existen muchas formas de resolver el problema, se recomienda utilizar las estructuras que permitan el desarrollo de acciones de manera simple y eficiente. Lineamientos para entrega de la evidencia: un archivo único comprimido con el nombre del aprendiz, en donde están todas las soluciones de cada uno de los problemas propuestos en formato zip. ¿Listo? Eso se debe cargar en el espacio que tenemos acá. Bien. Con esto entonces ya se da por terminado lo que es el contenido de esta guía de aprendizaje, que es lo que tenemos nosotros acá en cronograma. Ya Profe, la una siguiente pregunta. sesión arrancamos con la actividad de proyecto 4. Señor, La solución de los problemas código. en el lenguaje JavaScript, ¿hay que tomarle captura o en el No, el código. documento que pega? No, el código, los códigos. Yo necesito son los códigos. Ok. Sí, necesito son los códigos. Bien, vale. Entonces, comencemos. Comencemos con lo siguiente. Para las sesiones de formación, nosotros vamos a utilizar un programa. En este caso lo vamos a utilizar un IDE que se llama Visual Studio Code, que es este que tenemos aquí. ¿Listo? Se puede descargar en diferentes sistemas operativos, o sea que para los que tienen Mac o para los que tienen alguna distribución Linux o Windows, que es lo que tenemos la mayoría, entonces podemos descargar el instalador y lo podemos utilizar sin ningún inconveniente. ¿Qué ventajas tiene esto? Una de estas es que es gratuito, ¿sí? Ese programa o ese compilador que nosotros vamos a utilizar sirve para diferentes lenguajes de programación. Ya les voy a explicar cómo es que se diferencia una entre la otra. Eh, También nosotros podemos descargarle complementos para que ya la programación sea más fácil de realizarla. ¿Listo? Para realizar el proceso de instalación, entonces ustedes descargan el instalador, ¿sí? Van acá, le dan acá en descargar, lo descargan y y lo instalan como se instala cualquier otro tipo de programa. Como resultado, a ustedes les va a aparecer algo como esto. ¿Listo? Este es el entorno que tenemos nosotros para empezar a desarrollar diferentes programas en diferentes tipos de lenguajes. Bien, yo lo elegí hacer de ese color, me gusta ese contraste claro-oscuro. Listo, pero él les da a ustedes la opción de poder utilizar el lenguaje que ustedes, perdón, la paleta de colores que ustedes deseen. ¿Vale? Ok, entonces en la parte superior tenemos nosotros una barra de menú básica. En la derecha tenemos un acceso rápido. Abajo tenemos nosotros una sección de terminal y en la derecha nos aparece otra barra para otros contenidos. Listo, en el caso de nosotros, entonces lo que vamos a hacer o lo que ustedes van a definir es un espacio de memoria o un espacio en sus computadores en donde ustedes van a registrar esa información o esos archivos que ustedes van a hacer. Cuando yo me refiero a eso, es que ustedes van a abrir el explorador de archivos y dentro de el disco o la partición que ustedes tengan de los discos, ustedes van a hacer un directorio
en donde van a comenzar a registrar esa información de manera ordenada. ¿Listo? En mi caso, para efectos prácticos, lo voy a hacer en el escritorio. Aquí voy a generar un directorio o una carpeta en donde vamos a empezar a registrar esa información. Hay dos maneras, lo podemos hacer desde el explorador de archivo o lo podemos hacer directamente desde Visual Studio Code. ¿Listo? Entonces en este caso lo vamos a hacer desde acá. Vamos a darle Open Folder, ¿sí? O lo podemos hacer desde aquí, File, Open Folder. Vamos a darle la ruta, entonces sería escritorio. Y en el escritorio vamos a hacer ese directorio. Entonces vamos a colocar acá proyectos, JavaScript. Le damos seleccionar y él acá ya los abre, perdón, ese entorno. ¿Listo? En la parte izquierda, inicialmente ustedes van a utilizar esta sección que se llama el Explorer, ¿sí? Que aquí es donde ustedes van a mirar cuál es el contenido o el árbol de archivos que ustedes van generando de los proyectos que ustedes van creando, ¿sí? Acá se va a mirar todos los contenidos, todas las rutas y todo lo demás que se necesite. Bien, en la parte superior de aquí, el explorador, les va a aparecer el nombre del directorio principal o el directorio raíz y les va a aparecer a ustedes cuatro opciones en donde ustedes pueden empezar a generar contenidos, ¿sí? O elementos o archivos que ustedes van a comenzar a crear, ¿no? Entonces, de los más importantes son este que es generar archivo y este es generar un nuevo directorio o una nueva carpeta. Entonces, en este caso nosotros vamos a generar el primer archivo, entonces vamos a darle aquí New File, nos genera el espacio, le vamos a dar el nombre para poder generar el primer archivo, entonces vamos a colocarle mi primera vez, ¿sí? Pero a ese archivo nosotros le vamos a colocar un apellido. El apellido es el que me define a mí el tipo de archivo o el tipo de lenguaje que yo voy a generar o que yo voy a estructurar. ¿Listo? Si yo le doy un apellido .js, es para generar un archivo de JavaScript. Si yo genero uno que se llama .css, es para estilos de HTML. Si le doy CPP, C++, si le doy HTML, es una página web. Esto ya en su momento lo van ustedes a aprender. En este caso van a generar uno, un .js y le dan Enter. Bien, miren que automáticamente cuando ustedes le escriben el apellido o la extensión, ¿sí? O sea, para saber de qué familia pertenece, él automáticamente les cambia el icono que aparece en la parte de acá. Esto sucede porque yo tengo instalado algo que se llama una extensión que me modifica esos iconos, ¿sí? De esos archivos. Entonces, si ustedes ven aquí en la parte izquierda, hay un botón que tiene estos cuadritos que se llaman extensiones. Acá en extensiones se instalan todos esos complementos que se utilizan para poder hacer más amigable esa programación. Entonces, ese que tenemos ahí, que ustedes están viendo, es esta extensión que se llama aquí, que se llama VS Code Icons, para que eso se pueda mirar, ¿vale? Entonces, ahí ya está. Cuando yo ya le doy el apellido a ese archivo, el programa, o sea, Visual Studio Code, ya me reconoce de que el lenguaje de programación que yo voy a escribir aquí está escrito en JavaScript. ¿Listo? Automáticamente me lo reconoce. ¿Listo? ¿Aquí estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Perfecto. Lo que nosotros vamos a hacer es que aquí en Visual Studio Code vamos a cargar o a escribir ese algoritmo que nosotros estamos aprendiendo desde la sesión anterior, ¿sí? De ese pseudocódigo, bueno, se me perdió el otro, lo vamos a escribir ya en un lenguaje de programación. En este caso, en el lenguaje de programación, vamos a mirar cuáles son las palabras clave que se utilizan para poder generar esa estructura que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a implementar esta de acá. Ya la vamos a hacer.
Bien. Si ustedes recuerdan, yo por qué no guardé ese otro. Vamos a dar un momento. Bueno, no importa, o lo hacemos. Si ustedes recuerdan la estructura del pseudocódigo, nosotros definíamos lo siguiente. En la parte de arriba, o en la parte inicial, yo definía el nombre del algoritmo, ¿cierto? Abajo daba el cierre del algoritmo. Adentro nosotros creábamos las variables. Luego definíamos las entradas. Definición de las entradas. Posteriormente se aplicaba la lógica. Aplicación de la lógica. ¿Cierto? Y mostrábamos los resultados, ¿cierto que sí? Sí, así es, profe. Entonces, en este caso vamos a comenzar a escribir esa o definir esa estructura, pero ya dentro del lenguaje de programación. ¿Listo? Con algo muy sencillo. Entonces, el nombre del algoritmo lo definimos acá. Vamos a empezar a crear las variables. Entonces, para crear las variables ya no utilizamos la palabra definir, ¿sí? Sino que LED. utilizamos la palabra clave let. Luego le damos nosotros el nombre de la variable. Entonces vamos a darle, por ejemplo, una que se llama edad. ¿Listo? Al finalizar o al terminar de escribir nosotros esa sentencia o la definición de esa variable, miren que Visual Studio Code automáticamente me coge esto como si fuera una palabra clave, ¿sí? Y ella automáticamente me la cambia de color, ¿no? Si cambia de color esa palabra clave, todo bien, todo perfecto, funciona de manera o de maravilla, ¿vale? En Visual Studio Code, ustedes no están obligados a definir el tipo de variable cuando ustedes la crean. El tipo de variable se crea o se define a partir del contenido que ustedes le agreguen a esa variable, ¿sí? Si yo le digo edad igual a 20, internamente ya se define que esa variable edad adentro tiene almacenado un número entero. Bien. Definición de entradas. Entonces vamos a colocar una opción para poder ingresar el dato. Para ingresar datos por consola. Para poder hacer eso, entonces lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, let lectura, hágale igual a prompt, dentro del paréntesis, dentro de corchetes, punto y coma, ¿qué edad tienes? ¿Listo? Y aquí está. Vamos a hacer la aplicación de la lógica del algoritmo. Entonces, digamos que si la persona tiene más de 20 años, puede ingresar, por ejemplo, al sitio que nosotros estamos definiendo. Y si tiene menos, entonces no puede ingresar. Entonces, aquí ya definimos lo que es la estructura
de esa lógica de programación que nosotros estamos construyendo. Entonces aquí podemos decir, la pregunta sería con if y sería de esta manera. Si lectura es menor que 20, abro llave y cierro llave. Si no, abro llave y cierro llave. ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos una lógica del algoritmo dentro de la estructura, dentro de esta estructura de un condicional, los resultados se dan o se pueden dar acá dentro de esto que tenemos acá. Entonces, esto es cuando la respuesta es un sí y esto es cuando la respuesta a esta pregunta es un no o un sí no. ¿Sí? Si la respuesta a esto es un sí, entonces vamos a decirle que muestre console.log, abro y cierro, no puedes entrar, si no, aquí me falta una llave, perdón, un corchete, una comilla, si no, console.log, entre comillas, puedes entrar. Bien, cada vez que ustedes definen una de estas líneas de código, entonces siempre debe terminar con un punto y coma. En la estructura de la condición no se necesita. ¿Listo? Y aquí ya estaría. Tuve una consulta, el error que le marcó y ahorita que le falta una comilla, ¿es automático o eso es una extensión? Eso es una extensión. Ok. Eso es una extensión. Para poder ejecutar este algoritmo, entonces ustedes lo primero, este código, perdón, lo primero que ustedes tienen que verificar es que cuando ustedes realizan una modificación, en la parte de acá del explorador le aparece un 1 y en la parte superior de acá aparece una bolita de color blanco. Cuando ustedes miran esto aquí y acá, el programa le está diciendo a usted, Visual Studio Code le está diciendo, usted está modificando ese archivo, pero no está guardando cambios. ¿Listo? Para guardar cambios, entonces presionan Control S y miren que ya estas desaparecen. Vamos acá a Run, iniciar. Vamos a mirar para ejecutarlo. Profe, a mí me sale que pues cuando lo doy en run code, el de arriba a la derecha me sale que un error de que el prompt no está definido. Denme un segundito. Permítame un segundito. Profe, eso no tendría que ver con el tema de pues definir si lo que busca de que uno ingrese sea un string o o un número. No, señor. Deme un momento, por favor. Acá tengo que definir que esto sea un número lo que él ingresa.
Permítame un segundito. F2. A ver, ponemos cambios. Vamos acá. Mm, mm, A ver. mm, Permítame aquí un segundito y ya. Porque la otra sería utilizar el navegador, pero espérenme un momento. Mm, ujú. Digo que tengo aquí un error en esta parte. Permítame un momentico. Ya. La situación es esta. Para poderlo implementar, entonces ustedes abren acá un terminal. Ese terminal lo abren aquí. Él está direccionado de manera puntual o de manera directa en el proyecto que se está ejecutando. Sí, para eso van a utilizar un framework que se llama Node, que es solo para correrlo y le dan el nombre del archivo que ustedes van a ejecutar, que es mi primera vez, .js, y ahí ya se ejecuta. ¿Listo? La ejecución la hace de esa forma. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros la definición de las variables, tenemos nosotros la comparación
tenemos el sí o tenemos el no, y ahí ya se genera la respuesta. En este caso, entonces, lo que se realiza ya es la conversión o la transformación de ese algoritmo en un código ya completamente funcional. Entonces, esta estructura que tenemos acá, esto se llama un comentario. Un comentario son herramientas de buenas prácticas que se pueden utilizar para colocar notas o apuntes de partes del código para que ustedes lo puedan entender de manera más fácil, ¿no? Entonces, en este caso se hacen comentarios para poder definir cada una de estas cosas que tenemos acá. Hay otra manera de poderlo hacer, pero entonces tendría que darles a ustedes la estructura del código, pero yo creo que nos complicaríamos de pronto mucho, porque sería abrirlo desde el navegador, utilizar el navegador como compilador de Java, pero tengo mis dudas si de pronto por ahí queda un poco más complicado. Dejémoslo así. Yo pienso que dejémoslo así. Pues lo que usted dice es para que la respuesta se vea en el navegador. Sí, para utilizar el navegador para poderlo mostrar, pero sería un poco Ok. complejo. No, ahí sí ya los complico mucho. Dejémoslo así. Más adelante lo miramos porque este es el primer acercamiento que ustedes tienen de este lenguaje de programación. Dejémoslo así. Bien. Eh, con esto entonces tendríamos nosotros ya una interpretación de cómo es que se definen las variables, cómo se crean, cómo se cargan. Miren que aquí ya se utiliza el igual, sino que si no ya no se utiliza este, que es el que utilizábamos en pseudocódigo, ¿sí? Sino que vamos al igual. Miren que cada vez que se define cada una de estas se agrega un punto y coma, igual que esta. Miren que el condicional cuando se da la apertura se hace de esta manera, cuando se hace el cierre se hace de esta forma. ¿Preguntas? Pero entonces ya de ahí uno realiza el ejercicio ahí, copia el código y lo pega en el documento de Word para... No, no, documento de Word no. Lo que yo necesito es esto, Edison, que usted me lo preguntó la otra vez. Yo necesito que cuando me envíes esto. Aquí deben haber Ah, varios los archivos. archivos. Ok, ok. Esto lo convierte en punto .zip o en punto .rar y ese es el que me debe enviar. Perfecto, profesor, ahora sí me quedó claro. Sí, no, 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 documentos de Word no. Yo necesito es esto. Esto es lo que yo necesito, estos documentos de acá, esto de acá. Bien, Listo, profe. vale. Ya la forma en que esto se utiliza o que se definen las demás estructuras que miramos la sesión anterior, entonces ya es la forma en que esto se debe escribir. Sí, entonces tenemos que el condicional es así, o la pregunta se escribe de esta forma. Miren que el operador es el mismo. Miren que la variable que se utiliza es la misma y estos valores numéricos son completamente los mismos. ¿Listo? Ya para la implementación de esto que tenemos acá, ¿sí? Ya en la aplicación de estas fórmulas se que crean las variables, se definen valores estáticos para esas variables y ahí ya se implementa. No lo vayan a hacer con valores, con opciones de ingreso porque se complican. Entonces generen valores estáticos, o sea, constantes, ¿sí? Para poder hacer la implementación de esto que tenemos acá. Existe otra forma u otra manera en que se puede almacenar la información, ¿sí? En este caso nosotros tenemos la definición de las variables como variables con un solo dato único o con una posición única en donde nosotros estamos registrando información. ¿Qué sucedería si nosotros necesitamos, en un ejemplo, desarrollar lo siguiente? Digamos que este ejemplo o este algoritmo que ustedes van a hacer es un algoritmo de registro de calificaciones y cálculo de
la nota promedio. ¿Sí? Si, si ustedes lo van a hacer de esta forma, necesitan ustedes de una estructura o de una herramienta que les permita a ustedes registrar en un espacio todas las calificaciones que ustedes han venido acumulando en una materia. Por ejemplo, si ustedes tienen una materia que se llama matemáticas, ustedes necesitan registrar la nota 1, la nota 2, la nota 3, nota 4, la nota 5, para acá poder calcular ese valor promedio que ustedes están registrando con esas calificaciones que han presentado. ¿Sí? Si nosotros lo hiciéramos de la forma en que lo hemos aprendido hasta ahora, entonces ustedes están obligados a hacer lo siguiente. Dentro de las matemáticas, así, ustedes harían esto. Let matemáticas 1 igual a 20. Let matemáticas 2 igual a 40. Let matemáticas 3 igual a 20. Let matemáticas 4 igual a 40. Let matemática final, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si esto ya no se convierte en solo 4 notas, sino que ya son 20? ¿Harían ustedes esto 20 veces? Hay una estructura que les permite a ustedes hacer eso o resumirlo, ¿sí? De otra manera. Y sería ya lo que se llama una construcción de una estructura de datos que se llama un vector. Nosotros podemos hacer que todo esto esté almacenado en una única variable, ¿sí? Pero esa variable que nosotros vamos a crear, hay una forma en que se debe estructurar para poder empezar a llamar cada uno de los datos o cada una de la información que está acá. Entonces, para poderla crear, lo hacemos nosotros de la siguiente forma. Utilizamos la palabra clave let, ya la podemos llamar como matemáticas. Le damos nosotros el igual y utilizamos estas llaves. ¿Sí? Cuando nosotros la estructura la generamos de esta forma, como la tenemos nosotros aquí en pantalla, estamos diciendo de que estamos generando una variable y dentro de esa variable nosotros vamos a comenzar a registrar información. Ahí no estamos diciendo qué cantidad de información vamos a registrar la información que nos quepa, ¿sí? Hasta donde nosotros llegamos. Bien, tenemos nosotros diferentes formas de poder registrar esa información. Entonces, para nosotros empezar a registrar cada uno de estos datos, los podemos agregar aquí. Podemos decir nosotros 20, 40, 20, 10, 40. ¿Listo? Y miren que de esta forma ya estoy registrando yo esa información. ¿Sí? O lo podemos registrar de esta otra manera. Puedo generarla yo así
o puedo yo registrar la información de esta manera. Puedo generar yo el vector y luego los puedo llenar de manera manual. Entonces, matemáticas, sub 0 igual a 20, punto y coma, matemáticas sub 1 igual a 40, matemáticas sub 2 igual a 20, matemáticas sub 3 igual a 10 y matemáticas sub 4 igual a 40. Miren que esto que tenemos acá son dos maneras en que yo puedo llenar esa información. ¿Sí? Para el primer valor, segundo valor, tercer valor, cuarto valor y quinto valor. Ojo que cuando ustedes hablan de esas estructuras de almacenamiento, este primer valor estamos hablando nosotros de la posición 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Claros o no claros? Sí, profe. Sí, sí, señor. Hasta ahí todo claro, profesor. ¿Sí? Ojo que estos índices o estos números que yo tengo acá es la forma en que yo llamo el contenido que yo tengo registrado dentro de esta variable. ¿Sí? En vez de llamar a la variable mat3, ¿sí? O matemática nota 3, simplemente llamo al vector completo que se llama matemáticas y llamo a la posición del valor que yo voy a utilizar o que yo voy a mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir acá console.log, que es para mostrar. Vamos a colocar matemáticas sub 3, control S, lo llamo acá. Miren que aquí llama el número 10, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy yo llamando a la posición 3, 0, 1, 2 y 3, o sea, el número 10. Bien, vamos a hacer un ejemplo entonces de un código. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer entonces el ejemplo de que va a tomar las notas, las va a sumar, o sea, les va a calcular el promedio, que es el que ustedes necesitan. ¿Listo? Entonces, vamos a crearlas de la forma en que está escrita en la parte de allá arriba. Entonces, vamos a generar una variable que se llama notas. Y dentro de notas, yo voy a calcular estos datos. Entonces, voy a calcular. La primera nota fue 4,5. La segunda fue 3,8. Tres con ocho, coma. La tercera fue 5, punto, hombre, 5,0, coma. La otra es 2,9, coma. La última es 4,2. Y vamos a generar otra de 5.
Vamos a generar una variable que es la que va a tener la suma. ¿Listo? Esta variable la vamos a hacer igual a 0, punto y coma. Vamos a hacer algo, y es que nosotros vamos a definir una forma o una manera para que esto me calcule. Permítame un momento, yo quito esto porque esto está muy cansón. Permítame un segundo, porque esto sí está muy aburrido. Deme un momento. Permítame un segundito porque esto no me agrada mucho. A ver si ya me veo. Ah, por fin. Es que eso para enseñarse es muy aburridor con eso. Esto ya me gusta más. Bien, continúo. Entonces vamos a calcular el promedio. Tenemos nosotros cuáles son las notas que le vamos a calcular el promedio. Tenemos una variable que es la que nos va a reflejar a nosotros la sumatoria. ¿Sí? Esta variable es un acumulador porque me va a tomar este dato, este dato, este dato, este dato, este dato, este dato y los va a ir sumando. Entonces, esto es un acumulador. Recuerden que los acumuladores siempre se inicializan en cero, ¿sí? Para que no afecte la información que se está registrando. Y vamos a utilizar una estructura que es la que nos va a permitir a nosotros pasar dato por dato o posición por posición, ¿sí? Para poder obtener eso que nosotros tenemos ahí. Entonces, para poder hacer eso, entonces utilizamos nosotros una estructura de programación que se llama for. El for se hace dentro de paréntesis y el contenido que se va a desarrollar dentro de ese conteo, dentro de ese for, se hace dentro de esas llaves. ¿Listo? For siempre inicia desde un valor inicial, que en este caso ese valor inicial sería la posición inicial que yo voy a comenzar a hacer esa operación, que sería la posición 0. Recuerden que esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4 y 5. Entonces voy a decir que voy a iniciar desde 0, ¿sí? Voy a decirle que ese conteo vaya hasta el tamaño o la cantidad de información que esté en la variable notas. Y voy a decir que ese conteo lo haga de uno en uno. Lo que estoy diciendo aquí es que arranca desde 0, va hasta el último valor y lo va a hacer de uno en uno. O sea, va 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? ¿Qué va a hacer acá? Entonces lo que va a hacer
es que va a hacer a la variable suma, la va a hacer igual a suma más notas sub i, ¿sí? Para poder mirar qué está haciendo, entonces voy a colocarle acá una consola, o sea, para poder mirar abajo cómo se está haciendo esa operación. Entonces, console.log suma. ¿Listo? Vamos a guardar cambios y lo vamos a mirar. Miren lo que está haciendo acá. Entonces, lo primero que está haciendo es que va así. Arranca desde cero, inicia el conteo desde la posición cero y hace la operación. Cero más nota sub cero, que sería 4.5. Cero más 4.5, 4.5. ¿Sí? Esta de acá ya no es cero, sino que pasa a 1. Y suma, toma el valor que yo le di en la vuelta anterior, que es 4,5. 4,5, que es el valor que yo tengo acá, aquí, más el valor de nota sub 1. ¿Cuánto es el valor de notas 1? ¿Cuál es la posición 1? 3.8, profe. ¿Seguro? A 1. La posición sería la 4.5, ¿no? No, no, no. Aquí vale 1. Aquí I vale 1. 1. Sería 3.8, ¿no? Sí, pero es que yo también quiero que participen los demás. O sea, Edison y Douglas está bien. 3,8. ¿Sí? 4,5 más 3,8, 8,3. Ahora suma pasa a valer 8,3. Luego I pasa a valer 2. Hace la suma 8,3 más el valor que está en notas en la posición 2. Posición 0, posición 1, posición 2. ¿Sí? 8,3 más 5, 13,3. Y miren que aquí ya lo calcula. ¿Qué me hace falta para poder calcular el promedio? Ahí ya tengo la sumatoria. ¿Qué me falta para terminar de calcular el promedio? ¿Qué es Dividir dividir por cuánto? por las 6 notas. Por las 6 notas. Entonces yo puedo decir que para hacer eso puedo generar aquí una variable que se llama promedio, ¿sí? Y esta va a ser igual a suma dividido notas punto la extensión y va a mostrar punto log promedio, ¿sí? Así está un poco enredada la información que se está mostrando, ¿no? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Aquí puedo colocar un mensajito. Eh, la sumatoria es dos puntos. Aquí puedo colocar console.log el valor final de la sumatoria, como para que vean el proceso. Y aquí podemos colocar el valor, el promedio. Calculado. ¿Listo? Guardamos.
Ejecutamos y miren que aquí ya está un poco más ordenado, ¿no? Entonces, miren. Bueno, aquí lo podemos hacer incluso hasta más chévere. Podemos colocar la posición. Pero bueno, aquí está. Entonces, mire, la sumatoria es la primera es 4, 5, 8, 3, 13, 3, 16, 2, 24, 25, 4. El valor final es 25, 4. El promedio calculado es 4,233333333. Bien. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Claro, profe. Ahora, claro. ¿Sí? Eduard, Andrés, Paola, Andrés Cadavid, Sandra, Samuel, Douglas. ¿El caso, sí, señor? No, sí, profe, está entendible. Bien. Claro que es esto, ¿no? Lo, Profe, yo lo, tengo una preguntita. Señor. Sí, ¿por qué se le colocaría en notas.lec? ¿Qué función haría? Vale. Esta palabra clave length, ¿sí? Lo que me define a mí es que dentro de una estructura de un vector, con esto yo puedo preguntar hasta dónde está llena la información. Es decir, él va a calcular y va a decir que notas tiene 5 posiciones: 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Para eso es, para definir. Ok, automáticamente se va a enumerar. Correcto. Entonces, por ejemplo, si aquí ya no tengo esto, sino que tengo más datos, 3, 3, 2, 4, 1, 2,0, 2,0, ¿sí? Miren que yo ejecuto el algoritmo así tal cual como está, o ejecuto el código así tal cual como está, y miren que él funciona, ¿sí? Si yo no tuviera esta palabra clave aquí, yo lo que tendría que definir es manualmente definir hasta dónde hay información o hasta dónde se ha llenado información dentro de este vector. Pero cuando ustedes utilizan esta palabra .length, ¿sí? Él automáticamente va a contar cuántos datos están registrados dentro de ese vector y hasta ese valor va a llegar dentro de la estructura de este condicional. O sea, Listo, simplemente, ya, jefe, ya le entendí. el vector serían las llaves, lo que esté dentro de llaves. Sí, el vector es esto el que está dentro de llave. Miren que aquí definí un vector de la misma forma, la parte inicial la creé de la misma forma que una variable entera normal, pero lo que define el tipo es lo que yo le estoy cargando después del igual. Miren que aquí yo estoy cargando después del igual esta estructura dentro de estas llaves, en cambio que la otra cargué un valor único o un número, que sería el cero. Eso es lo que define una variable con respecto a la otra en la creación. ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, señor, ya le entendí. Miren que la pregunta que me hizo Samuel, esta palabra clave, que esto después vamos a mirar qué significa estos complementos, ¿sí? Miren que aquí me funciona para definir hasta dónde yo voy a realizar el conteo, pero también me sirve para poder definir cuál es el valor que voy a dividir, ¿no? Entonces aquí es posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5, 6, 7 y 8. Este me dice a mí cuántos valores hay. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces va de 0 hasta menor que 9, ¿sí? Y acá se divide entre 9 para poder calcular el promedio. ¿Hacemos un ejemplo o hacen un ejemplo? ¿Qué prefieren? Pero sí sería bueno que explicar otro ejemplo para ¿Un estar más ejemplo un poquito claro. más complicado? Sí, igual yo también iba a hacer una pregunta, pero ahorita que usted estaba leyendo los puntos de los ejercicios a resolver, hay uno
No recuerdo cuál es que usted mencionó que crear un menú. Mi pregunta es, para hacer ese menú no necesitaríamos usar HTML. No, no necesariamente. Lo podemos utilizar, podemos generar una estructura para que lo puedan utilizar desde el navegador, que lo utilicen para poder correr el código y lo ingresan por ahí. Pero entonces para eso permítame un momentico y ya lo arreglamos. Listo, profe. Deme un segundito y ya lo arreglamos. Bueno, aquí vamos a hacer uno de los que están propuestos. Vamos a hacer uno para hacer un análisis de notas, o sea, para mirar, para almacenar varias notas, para calcular el promedio, para contar cuántos aprobaron, cuántos no aprobaron, cuál es la nota más alta y cuál es la nota más baja. Dígame, Douglas. Profe, es que me quedó como dudas en el apartado de después que viene de utilizar lo de notas.leng, que eso lo de I más, eso es para que aparezca la sumatoria de en cada parte, ¿no? De la lista. No, es como si usted hiciera esto. Y igual ahí más Sí. uno. Eso es un acumulador. Ah, ok. Ah, listo, profe. Y entonces, o sea, tan solo ese es como, sí, es como acortarlo en vez de colocar I más uno. Ah, Sí, listo. es una anotación más corta Listo, profe. y más. Entonces vamos a hacer esto un poquito más complejo. Entonces vamos a generar uno nuevo. Vamos a darle acá. Coloquémosle analizador notas.js. Listo, aquí está. Para el analizador de notas, entonces vamos a comenzar generando, eh, generemos el vector de notas. Opa, mm, vector notas aprendices. Listo. Entonces lo vamos a crear. Let notas, abrimos y cerramos llave, punto y coma, le agregamos aquí el igual y las vamos a comenzar a cargar. Entonces sería 4.5, 2.8. Estoy acá sacando las notas de cada uno de ustedes. Entonces la primera nota es de Edward, la segunda es de Edison, la tercera es de Andrés Montoya, la cuarta es de Paola. Uy, ¿hasta cuándo tengo plazo para recuperar ese 2,8 ahí? Vamos a mirar. Ahí nos toca Yo creo que se equivocó en la nota mía. La otra es de Andrés Cadavid. La de Andrés Cadavid es 3 con... No, perdón, la de Andrés Cadavid es 1,9. La de Douglas es 3.2. La de Samuel es 4.0. Y la de Sandra es de 4,7. ¿Listo? Entonces aquí ya quedamos las notas. Entonces, posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tenemos acá. Bien, vale. Vamos a definir eh, algunas variables que necesitamos para poder hacer todos estos cálculos. Definamos acá el problema antes de que se me pase. Colocar una descripción. Entonces sería analizar notas de aprendices y calcular.
Entonces, primero, calcular promedio. 2, ¿cuántos aprendices aprobaron? ¿Cuántos aprendices aprobaron? 3, ¿cuántos aprendices reprobaron? 4, nota más alta. 5, nota más baja. Listo. Seguimos acá. Bien, vamos a colocar acá algunas variables que necesitamos para poder hacer esos cálculos. Entonces, variables, la suma igual a 0. Recuerden que esta es ¿para el qué? Para el cálculo del promedio. Vamos a utilizar otra variable que se llame promedio igual a 0, punto y coma. Para el promedio vamos a generar otra que se llame aprobados. Este sería el contador de aprobados. Los no aprobados o los reprobados o los dejuiciados. No mentiras, pero sí, reprobados. Vamos a colocarle acá contador de reprobados. ¿Listo? Bien. Acá ya tenemos entonces lo necesario para comenzar a trabajar. ¿Listo? Profe, una pregunta ahí. La nota que dice si aprobó o no aprobó, ¿no habría que incluirla en una variable o solamente se incluye en las Se puede. condicionales? Sí se puede. Hay dos maneras. Se puede hacer dentro de la condición o se puede definir una variable para cada una de ellas. Se puede de las dos Ok. maneras. Sí, en las dos maneras se puede. Bien, entonces vamos a comenzar con el primero, que sería calcular el promedio, que ese ya lo resolvimos hace un rato. Entonces recuerden que para eso, entonces vamos a colocar acá, calcular promedio. Miren que el código está bien comentado, esto yo se los envío, si lo quieren. Sí, profe, por favor. Claro que sí. Si no, yo no tengo problema, si no lo necesitan. Bien, entonces, calcular el promedio. Recuerden que para calcular el promedio necesitamos nosotros hacer dos operaciones. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es hacer la sumatoria, ¿sí? Y luego ya hacemos la operación matemática. Bien, acá hay algo muy particular y es que antes de hacer esto, hay algo muy particular y es que para poder hacer todo esto, nosotros sí o sí necesitamos hacer un recorrido por cada uno de los datos o de los valores que tenemos acá, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos el ciclo for, pero dentro del for lo hacemos nosotros de la siguiente manera. Entonces, let i igual a 0, o sea, definimos una variable para hacer ese conteo o hacer ese paso dato por dato o posición por posición y menor que notas punto length, así, punto y coma y más. Aquí tengo un error, está acá, punto y coma. Bien, recuerden que acá adentro se va a hacer ese recorrido de posición por posición de los datos que tenemos aquí, ¿no? Entonces va a arrancar aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí y va a terminar acá. Listo, entonces arranquemos primero con el cálculo del promedio. Entonces, suma, hágale igual a suma
más notas sub i. ¿Alguien me recuerda, por favor, por qué utilizo aquí esta variable? ¿Por qué pongo la i y no pongo un número? Es porque toma todos los valores de la lista. Porque toma los valores del conteo, ¿no? Entonces Eso, recuerden, sí. el conteo arranca en 0, luego cuando vuelve a empezar va en 1, luego va en 2, luego va en 3, luego va en 4. Y recuerden que el índice que yo tengo acá dentro del vector, lo que va a hacer es que va a tomar este valor, luego este valor, luego este valor, luego este valor y así sucesivamente. Bien, vale, con eso ya estamos garantizando de que se está haciendo la primera parte de eso que tenemos acá, ¿sí? Acá nosotros ya estamos empezando a hacer ese cálculo de ese promedio. Para poder hacer el cálculo del promedio, yo necesito que después del conteo me haga ese cálculo de ese promedio. Entonces yo aquí ya le puedo decir promedio, hágalo igual a suma dividido notas punto length. ¿Listo? Acá ya tengo el cálculo del promedio. ¿Listo? Una pregunta. ¿Por qué el promedio lo calculo aquí y no lo calculo acá adentro? Buena pregunta, profe. ¿Por qué el promedio lo calculo por fuera del foro y no por dentro? Profe, ¿no sería por el hecho que empezaría como a repetirse No, ese promedio? O sea, la ecuación del promedio. no, sí, sí se repite, pero ¿qué diferencia hay de que la haga yo por fuera y no por dentro? Esas preguntas es para saber si me han entendido o no me han entendido. Profe, sería de pronto por el orden. No, no, señor. ¿Por qué ustedes creen? Pues será porque ya es otra función. Son- ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Vamos a probarlo. Cuando i vale 0, ¿listo? O sea que cuando i vale 0, estamos hablando condiciones iniciales, estamos evaluando que suma es igual a 0, ¿sí? Es decir, que aquí tenemos 0. No, profe, no sería porque en cada iteración sacaría el promedio de la suma de esas dos notas. Ya O vamos sea, en para cada allá. iteración. Vamos para allá. Entonces, en la primera, entonces, i es igual a 0, suma es igual a 0. Notas 0, ¿qué valor tengo yo en nota 0? En nota 0 tengo yo aquí el valor de 4.5. 4.5. ¿Sí? Tengo aquí 4.5. 4.5 más 0 es igual a 4.5, ¿cierto? Señor. Entonces aquí yo digo yo 4.5. ¿Cuánto es el tamaño de notas? Notas tiene 1, 2, 3, 4, 8. 5, 6, 7 y 8. Aquí yo estaría haciendo, en la primera interacción, estaría haciendo yo esta operación matemática. ¿Es correcto o es lo que yo necesito? No, profe, estaría Yo, mal. yo necesito es el promedio completo o el promedio total, ¿sí? En la Correcto. segunda interacción, cuando i vale 1, entonces cuando i vale 1, suma vale 4,5,
Aquí voy a tomar el valor de notas sub 1, 2,8. Esa nota de Edison sí me da tristeza, Edison. 2,8. Entonces vea, 2,8. ¿Sí? Aquí el valor va a ser 6, 7,3 o 7,3 dividido entre 8. ¿Es el promedio que necesito? No es el promedio que No, necesito. Si yo coloco la operación promedio dentro del ciclo for que yo estoy ejecutando, lo que va a hacer es que me va a calcular esa operación matemática, pero no va a cumplir con el objetivo que yo necesito, y es que me calcule el promedio total o el promedio completo de las calificaciones de todos los aprendices de esta materia. había una pregunta ahí, pero entonces es cierto que si lo coloca adentro le estaría haciendo el promedio en cada iteración Sí, en cada o iteración. apenas. No, en Ah, cada ok. una, en cada una. ¿Sí estamos claros o no estamos claros? Me preocupa los dos Andrés, me preocupa Paola, Sandra y Samuel. Profe, yo le entendí, no se coloca adentro porque en sí está cogiendo los datos individualmente y daría un dato erróneo que no queremos, ¿no? Bueno, ojo con esto, ojo con esto. Aquí ya está dando una parte del problema, ¿sí? Que es calcular promedio. ¿Listo? ¿Qué pasaría o qué tendría yo que hacer para saber cuántos aprobaron y cuántos no aprobaron? ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué debería yo hacer con esto? Entonces, primero Una recorrer condición. el, el vector y de ahí condicionar, poner De ahí una lo que acaba de condición decir que Samuel, indique. ¿cierto? Correcto. Hacer una condición. Sí, 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 sí. Lo que dice Edison. O sea, arrancamos con Edison. Recorrer el vector, Sí, pasar dato por pues dato y hacer lo que dice correcto. Samuel, hacer una condición. ¿Listo? Pregunta. ¿En dónde hago eso? ¿En dónde lo hago? ¿Y cómo lo hago? Pero yo creo que, bueno, no sé si se puede utilizar el mismo for. Bueno, Bueno, si toca igual hacer un for, pero me cala. No, yo creo que ese no lo puede utilizar ahí porque se está sumando todos los valores. bueno, Y la idea es que recorra y con la condición identifique, este aprobó, este no aprobó, y ahí sí haga el conteo de los 7, de los 8 elementos que hay dentro del vector, dos pasaron o pasaron 4. listo. Entonces, para recorrer ya tenemos claro que para recorrer el vector necesitamos esta estructura. ¿Listo? Hay dos alternativas. O hacemos una nueva o la hacemos acá adentro. ¿Sí? Las dos formas son correctas. ¿Sí? Pero para que ustedes vayan acostumbrándose y para que vayan aprendiendo, vamos a hacerlo en una estructura nueva, como para que le demos un orden y para que le demos un sentido y ya más adelante lo vamos a ir condensando este código. Entonces, vamos a hacer el recorrido del vector, ¿sí? Y aquí vamos a colocar nosotros la condición. La condición es la siguiente. Entonces, sí, aquí abrimos la llave, cerramos, acá colocamos el si no, abrimos, cerramos y escribimos acá la condición. Notas sub i, si nota sub i es mayor o igual, o va, aquí adentro, es acá, mayor o igual que 3,0. ¿Sí? Si esto es un sí, o sea, es decir, que si el valor que yo estoy comparando ahí es mayor, entonces va a decir
console.log, entre paréntesis y comillas, el aprendiz aprobó con y ahí la calificación. Y acá console.log el aprendiz no aprobó, ¿cierto? ¿Sí? Pero Él me esa está preguntando preguntita, a mí, perdón, él me está preguntando a mí cuántos aprobaron y cuántos no aprobaron, ¿sí? Acá estoy mostrando que me digan cuáles aprobaron y cuáles no, pero yo necesito hacer un conteo. Entonces, si aprobó, yo voy a decir aprobados, hágale igual a aprobados más uno, y para los no aprobados, entonces, o los reprobados, entonces reprobados hágale igual a reprobados más uno. Y al final de este ciclo, yo voy a decir console.log, opa, console.log, aprobaron, aprobados, console.log, no aprobaron. ¿Listo? Ahora sí, Edison, cuénteme. no, profe, ella respondió las dos preguntas. La pregunta la respondí porque está trabajando los dos puntos, los que aprobaron y los que no aprobaron. Se le está dando solución a los dos. Correcto, sí, porque es que tiene el sentido, ¿no? Si se está contando los aprobados y la respuesta a la pregunta es un sí, pues ahí yo sé que son los que aprobaron. Y si la respuesta es un no, pues automáticamente sé que son los que no aprobaron. ¿No? Tiene todo el Sí, es sentido. correcto. Sí, profe, es correcto. Tiene Esa todo es el la sentido. lógica que siempre se tiene que aplicar, ¿cierto, profe? Sí, sí, señor. Pues igual, hay varios caminos. O sea, No, digo es, por ejemplo, si hay un ejercicio con varios puntos y dentro de una función, de un ejercicio, se pueden resolver dos, no hay ningún problema. pero ojo, eso depende de cómo ustedes apliquen la lógica. Hay unas cosas que se resuelven a partir de la experiencia y ya hay otras que se resuelven a partir del método. Yo les recomiendo que si ustedes están empezando, que es como lo que están pasando con ustedes, háganlo por método. Ya a medida que ustedes vayan aprendiendo, ya la experiencia les va a dar a ustedes que pueden resumir código. ¿Sí? Ok, ok. Si tienen que hacer 20 for, 20 ciclos para hacer cada cosa, háganlo mientras que aprenden. Pero ya más adelante ustedes se pueden dar cuenta que no tienen que hacer 20, sino que con uno solo recorren todo. Entonces con ese solo recorren todo. Pero eso ya lo da la Listo, experiencia. profe. ¿Listo? ¿Estamos claros o no? Sí, señor. Sí, señor, todo claro. ¿Sí? Entonces tiene todo el sentido. Si aprueba, o sea, si la respuesta a esta pregunta es un sí, bien. Si la respuesta a esta pregunta es un no, entonces ya se sabe que no aprobó. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos se me quedaron? Vamos a mirar. Vamos a guardar. Ya presionamos control S.
Vamos acá al terminal. Ojo que acá en el terminal yo tengo que llamarlo aquí abajo. Tengo que llamarlo con el nombre del archivo, ¿no? Ya no se llama mi primera vez, sino que se llama analizador de notas. Analizador notas. .js. Enter. Miren, entonces, aquí está. ¿Quién aprobó? El primero aprobó, el segundo no aprobó, el tercero aprobó, el cuarto aprobó, el quinto no aprobó, este aprobó y este aprobó. Entonces dice que aprobaron 6 y no aprobaron 2. Está bien. Ah, bueno, aquí calculamos el promedio, pero el promedio no lo mostramos, ¿no? ¿En serio ustedes necesitan esto? Yo creo que no. Claro que sí. Sí, profe. Ustedes son muy pilos, eso nomás con esto ya tienen. Yo confío mucho en ustedes. Mentiras, yo se los comparto, no tengo problema. Ahí está. Aquí ya lo arreglamos, guardamos, vamos hacia acá, analizador notas y aquí está el cálculo. Vea, aquí entre los no aprobados me dañaron el promedio, 374. Pero bien. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes? Todo claro, profe. Sí, señor. Todo claro, profesor. ¿Sí? Profe, me quedó una duda, pero, o sea, esto sí lo entendí bien ya, sino que fue al inicio que fuimos a utilizar el prompt y pues que no estaba funcionando. ¿No hay alguna manera Sí, entonces de hay una poder manera de utilizar el utilizarlo. prompt desde la terminal de acá? No, toca hacer una vuelta o sea, sí se puede, pero el problema es que si hacemos esa vuelta, eh, como es la primera clase que ustedes tienen de acercamiento de esto, se complica mucho. O sea, Ok, los confundiría mucho. Entonces, eso podemos dejarlo para entregas posteriores. O sea, en este caso es un primer acercamiento al lenguaje de programación y ya empezar a transformar ese pseudocódigo ya en código. Esa sí me la perdonan, me la tienen pendiente, pero ya cuando le tengamos un poquito más de nivel, ya nos metemos un poco más con eso. listo, profe. Gracias. Hagamos esta. Profe, entonces los que reprobamos nos quedamos al final de la clase. Yo creo que no me pasan la materia. Bueno, ¿cómo haríamos este? La nota más alta, la nota más baja, pero aquí sí quiero escuchar a los demás. Yo sé que Edison es muy participativo, vaya pensándolo, pero aquí sí quiero escucharlos a los demás. Sandra, ¿cómo se le ocurre a usted cómo hacer esta parte de la nota más alta y cómo hacer el de la nota más baja? Sandra, ¿sí está por aquí? ¿O Paola? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se haría eso? O los Andrés, Andrés Cadavid, Andrés Montoya. ¿Cómo a ustedes se les ocurre? ¿De qué manera? ¿Qué estrategia? ¿Qué idea se les ocurre para poder hacer esta? La nota más alta y la nota más baja. Eh, Profe, sería otra vez nuevamente recorrer el vector, notas y
y que compare cada vez que itere, que compare cada nota con, bueno, que yo creo que no sería necesario porque si la nota más alta fuera 4,9, si pone 5 no. Hay que recorrer el vector. eh, Paola, usted dice colocándole nota más alta, ¿para qué? ¿Para qué se va a crear esa variable, Paola? Bien, hay que definir una variable que nos va a permitir a nosotros identificar cuál es la nota mayor y cuál es la nota menor, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos nosotros crear desde acá arriba es que necesitamos empezar a crear dos variables adicionales que sería nota mayor y otra que se llame nota menor. Let nota menor. ¿Listo? Nota mayor y nota menor tiene que inicializarse con algún valor. ¿Listo? Pero no lo vamos a inicializar con cualquier valor, sino que lo vamos a inicializar con el primer dato que tenemos nosotros dentro de ese vector, que sería este 4,5. ¿Listo? Para eso, para nosotros poderlo llenar, entonces nosotros decimos, nota mayor, hágalo igual a notas en la posición 0, punto y coma, y este a notas en la posición 0. ¿Sí? Ya con eso arrancamos con lo que estaba diciendo Edison. Entonces ahí ya comenzamos a hacer el recorrido. Entonces vamos aquí a la vieja confiable. La vieja confiable es esta que tenemos acá. Ya sabemos nosotros que ese for ya nos hace a nosotros ese recorrido posición por posición, ¿sí? Para empezar a hacer esa comparación. ¿Listo? Bien. Entonces, para poder hacer eso, hacemos nosotros lo siguiente, empezamos a hacer comparaciones, ¿sí? La primera comparación que hacemos es la siguiente. La primera sería, eh, vamos a hacer primero el de mayor, ¿no? Nota mayor, ¿sí? Para nota mayor, vamos a hacer la comparación entonces, notas en la posición I, si es mayor a nota mayor. Si la respuesta de esto es un sí, nota mayor igual a notas I. ¿Listo? Y para nota menor, si notas en la posición I es menor que nota menor, entonces nota menor, hágalo igual a nota en la posición I. Y al final coloco console.log la nota mayor es dos puntos
coma, nota mayor, punto y coma, y la otra console.log, la nota menor es, coma, nota menor. ¿Sí? ¿Es clara esta estructura o no es clara esta estructura? Esto que estamos resolviendo acá. Sí, profe. ¿Sí? Se toma el valor inicial, se hace la comparación del valor del primero con el primero, ¿sí? Y nota mayor siempre va a tomar el valor más alto que se tenga ahí en ese vector. Siempre se va a reemplazar con ese valor que esté ahí, que sea mayor. Y el otro, pues con el valor que sea menor. Así de simple es. O sea, mi instructor que lo único, o el que da la orden ahí simplemente es el símbolo de mayor o menor. Correcto. Ajá. Sí, señor. El símbolo de mayor o menor es el que va a definir esto, la condición. Ahí es lo más importante. Siempre tengan en cuenta algo. Siempre que ustedes vayan a trabajar con vectores, en el 99,99% de los casos, ustedes siempre van a tener que recorrer cuál es el contenido que hay ahí y van a tener que hacer algo con ese contenido. Sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo, extraerlo, cambiarlo, ordenarlo. Siempre van a tener que hacer eso. ¿Sí? Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. No, no, señor. No, profe, está ahora claro. Hoy se nos extendió bastante la sesión, ¿no? Pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Bien, acá hay algo. Permítame, yo lo miro un momento a ver si es necesario ver esto o no es necesario ver esto. Para guardar siempre es control S. Sí, eso es un atajo. O si no va acá y le dan save. Sino que ya la costumbre, siempre que aparezca el símbolo acá o aparezca un número acá, siempre es control S. Paola. Bien, vamos a mirar de pronto si es necesario ver la otra estructura o no. Ah, carajo, sí es necesario. Bueno, hay otra estructura. Mm, permítame un momentico. Es que quiero mirar si de pronto con esto se puede o de pronto los confundo con esta información. Bueno, no, miremoslo de esta forma. Hay otra estructura que se llama una matriz y una matriz se puede entender como un arreglo entre vectores, ¿sí? Es decir, yo puedo tener esto, ¿sí? Esta matriz se va a seguir llamando matemáticas. Aquí voy a tener el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto dato, ¿sí? Pero acá ya voy a tener yo el reporte de calificaciones de cada uno de ustedes. Entonces voy a tener, por ejemplo, el de Edward, el de Edison, voy a tener el de Andrés Montoya, voy a tener el de Paola, voy a tener el de Douglas. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer es que en una sola estructura, ¿sí? En una sola variable, yo voy a tener la capacidad de poder contener toda esa información. ¿Listo? Para poderla crear es muy sencillo. Entonces vamos a ir para acá. Vamos a colocarle matrices.js y vamos a comenzar a crearla.
Entonces, ¿cómo se declara una matriz? Declaración de matrices. Para poder crear una matriz, entonces utilizamos la palabra clave let, ¿sí? Le damos el nombre de la variable, entonces matemáticas. Utilizamos nosotros las mismas llaves, ¿sí? Pero internamente ya el contenido se agrega aquí. Entonces, para la primera fila, coloco los valores. Para la segunda fila de la matriz, se agregan así los valores. Para la tercera fila, así se agregan los valores. Para la cuarta fila, así se agregan y así sucesivamente. Hay algo que se me pasaba a decirles, ya se los comento. ¿Listo? Así se crea una matriz. Bien, ojo con esto. Cada coma, cada espacio, cada punto, cada mayúscula, cada minúscula que yo escribo dentro de estos códigos es la forma en que estos códigos se deben escribir. Mejor dicho, se tienen que escribir. ¿Sí? Yo estoy escribiendo aquí los códigos con la sintaxis del lenguaje de programación. Dicho de otra forma, esa sintaxis es la ortografía que tiene el lenguaje de programación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? De que la ortografía en programación o la sintaxis, si se escribe mal, ¿sí? El programa va a decir que hay un error en una parte, ¿sí? En cambio que en el idioma, pues si nosotros lo escribimos con mala ortografía, pues va a tener, bueno, va a estar mal escrito o va a tener un significado completamente diferente. ¿Sí? ¿Sí es claro o no es claro? Para que eso por favor lo tengan muy en cuenta. A lo que yo voy es que todo lo que ustedes escriban cuando vayan a referirse al lenguaje de programación, tienen que hacerlo siguiendo la estructura que yo voy siguiendo, que voy realizando yo acá. ¿Vale? Es claro, profe. Listo. Entonces, ¿cuál es la estructura o cómo es la forma en que se comienza a llamar la información? Yo puedo comenzar a pedir dato por dato cada uno de estos o puedo llamar la fila completa, ¿sí? Y la estructura básica para poder llamar esto es esta. O sea, una matriz sería matriz. El primer valor es la fila y el segundo valor corresponde a la columna. Así es que se llama. Por ejemplo, si yo voy a tener la nota 3 del aprendiz número 1, que es el aprendiz Edward, entonces yo ¿cómo lo llamo? Lo llamo de esta forma, lo voy a mostrar. Entonces, console.log, entre paréntesis y entre comillas, voy a decir la nota 3 de Edward es dos puntos y la voy a llamar. Entonces, la matriz se llama matemáticas, ¿sí? Voy a decir que voy a tomar la fila 0 y voy a coger el dato De la posición 2. de la posición 2, ¿sí? Recuerden, tenemos aquí la bolita de color blanco para que desaparezca control S y aquí abajo la llamamos. Entonces le decimos nosotros node espacio matrices.js, ¿sí? La nota 3 de Edward es 3. ¿Es cierto? Sí, señor, vea, es cierto, es un 3. ¿Bien? Sí, profe, para mí es claro.
¿sí? El tratamiento es el mismo del vector, sino que primero se hacen por filas y ya los datos se comienzan a tomar columna por columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular el promedio de Edward, ¿cómo calculamos el promedio de Edward? Entonces, decimos let suma igual a 0, punto y coma, let promedio igual a 0. La vieja confiable for let i igual a 0, punto y coma. Ya. Let i, coma 0, punto y coma, y menor que notas sub 0 punto length, punto y coma, y más más. ¿Sí? Miren que aquí voy a recorrer todos los datos que hay en la fila 0, ¿no? Que es las notas de Edward, ¿no? Entonces aquí yo voy a decir suma, hágale igual a suma más notas de la posición 0 y punto y coma. ¿Sí? Ojo que aquí voy a dejar un valor estático, un valor que va cambiando. Acá ya calculo el promedio. Y lo muestro. Console.log, entre comillas, punto y coma. El promedio es tan. Y aquí coloquemos coma promedio. ¿Listo? Control S. Vamos acá. Acá tengo un problema con la definición de notas. Tengo un problema aquí. Ah, es que no es notas, es matemáticas. Que es matemáticas. Estoy llamando mal la matriz. El error que me está diciendo ahí es que notas no existe, es matemáticas. Acá me generó otro error. Matemáticas, hombre. Sí. Uy, Edward, su promedio es de 2, vea. Bien. El ejercicio que les están pidiendo en la evidencia no es tan complejo, es nomás llenar los datos, es nomás llenar la información. ¿Listo? Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Un poco extensa, un poco densa la clase de hoy, ¿no? Pero entonces, pregunta, el del menú, investigamos cómo hacerlo aparecer en el navegador. No, creen el menú, creen el menú, créenlo, simplemente créenlo. La parte de la selección del menú, no, déjenlo así, nomás creen el menú.
Listo. O sea, denle posiciones fijas. Al principio denle una posición al menú, una posición inicial y muestren el recorrido con una posición. Luego colóquenle un valor diferente para mostrar el recorrido por el otro lado y ya está, no más. Listo, bro. Profe, ya otra pregunta con respecto al ejercicio, uno de los ejercicios de la entrega anterior. Ah, pero Habían eso, mencionado que lo que hiciéramos solo en PSI y que para esta semana se entregan los diagramas. ¿Va déjenlo a así, seguir igual o ya lo dejamos solo con... déjenlo así porque el problema es que tuvimos que abordar esta temática y no nos podemos quedar. Igual yo les doy una asesoría otro día y cuadramos esa otra información, pero déjenlo así con el PSIN, con pseudocódigo, que así también está bien. Listo, profe. Profe, yo igual lo hice con los diagramas. Entonces Si usted me comentó. quedo pendiente de su retroalimentación a ver si quedaron bien. No, sí, tranquilo que así será. Ya en el momento que estén evaluados, ahí ya le comentaré. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, por el momento entonces acá vamos corte a la grabación de hoy.